Maseje Nazir da Flamedhea Mudalef 35a, 15 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Vera Bielazar de Darish Miet Verriba, Prat Ujlalu Prat Minale. La Gemara hace la siguiente pregunta, pero antes de explicar la pregunta de la Gemara, vamos a dar una pequeña introducción. Nosotros en la clase anterior mencionamos que cuando la Torah especifica algo, luego generaliza y luego vuelve a especificar, inclusive, hay dos maneras como estudiar la Gemara. O a través de Prat Ujlalu Prat, que así Jajamim, nuestra Mishnah en la clase anterior, opina, o la opinión de Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar opina que no se estudia con Prat o Klal o Prat, sino con Miut y Ribuy. ¿Sí? Estas dos opiniones y la diferencia de cómo estudiarlas, si es con Miut y Ribuy o con Prat o Klal, ya las vimos en la clase anterior. Bien, la Gemara ya hace la siguiente pregunta. Según Rabbi Elazar, que normalmente cuando está escrito en la Torah algo específico y luego se generaliza, según Rabbi Elazar, ¿cómo se estudia? Con Miut y Ribuy. Y así vimos en la clase anterior respecto a Nazir. No hay duda que él también va a estar de acuerdo que en un lugar, por lo menos en la Torá, a veces sí decimos que ¿qué? Que es Prat Ujlalu Prat, también según Rabbi Elazar. Bien, la Gemara pregunta, ¿cuál es ese lugar que efectivamente también según Rabbi Elazar va a estar de acuerdo que se estudia no con Miut y Ribuy, sino con Prat Ujlalu Prat? Esa es la pregunta de la Gemara. Viene la Gemara y responde, Amar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, Nafkale mehaikra. Kiten ishe re'eu hamor oshorose, prat vechol behema klal, lishmor hazar ufarat, prat uchlalu prat, eatadan elaken perat. Dice Rabbi Abau, te voy a decir donde también Rabbi Elazar está de acuerdo que se hace prat uchlalu prat. En Shomer Sahar. ¿Qué es Shomer Sahar? Un guardián con pago. ¿Sí? Una persona que le dan para guardar un objeto y le pagan por el trabajo que está haciendo de cuidar. Normalmente, entre paréntesis, un Shomer Sahar que le están pagando, si le robaron el objeto, pues tiene que asumir responsabilidad y pagarle al dueño original, porque le estaban pagando por ese cuidado, por lo que estaba cuidando, y por lo tanto tiene que asumir. Pero si tuvo fuerza mayor, está exento. Pero de todas maneras, respecto a un Shomer Sahar, está escrito en la Torah, escuchen bien, de manera específica, que le dieron a cuidar un jamor, shor, se. Jamor, ¿qué es? Burro, toro y un se. ¿Sí? Ambos, los tres que son básicamente Behemoth, que es denominado como los animales domésticos, lo que uno crece normalmente en lo que uno habita con el tiempo de antes, sobre todo cerca de la casa. Ahorita, esto es específico, porque te especificó, Prat, te especificó. Luego, dice Bechol Behema, cualquier tipo de animal, ¿sí? Y cualquier tipo de animal incluye que, dentro de Kol Behema, que incluye todos los animales, inclusive que osos y leones, que son ¿qué? Silvestres, son salvajes. Y luego la Torah te dice lishmor, para que los cuides. ¿Sí? ¿Cuáles se pueden cuidar? Únicamente los domésticos. No existe cuidar un león, no existe cuidar un oso. Entonces la Torah te especificó, luego te generalizó y luego te especificó. En este caso, también Rabbi Elazar va a opinar que ¿cómo se estudia esto? Prat, Ujlal, Uprat, y la halajá va a ser de que aplicaría el concepto de Shomer Sahar en todos los casos que le dan para cuidar un objeto o un animal, pero en Baprat, Eatadan, Elaken Aperat. Tiene que ser parecido a lo especificado. ¿Qué es lo especificado? Animales que se pueden cuidar, domésticos. Pues también puede ser cualquier animal doméstico, pero se excluye y va a estar exento de Shomer Sahar de un oso y un león, por ejemplo. ¿Sí? Pero de todas maneras, aquí este es el caso, dice Rabbi Abau, que también Rabbi Elazar va a estudiar con Prat, Hlal y Prat. Otra fuente, otro caso, dice Raba Amar Nafkale Mehaikra. ¿Cuál es el caso que Rabbi Elazar va a estar de acuerdo que se aprende este concepto de Prat, Hlal, Prat en otro lugar? Dice la Gemara del siguiente versículo, Ve'im min Prat, Hatzon Klal, que Vasim Veizim Hazaru Parat, Prat Ujlalu Prat, Eatadan Ela que en Aperat. Dice Raba, lo aprendes del siguiente versículo, respecto a Korban Ola, a un Korban que se trae al Bet Hamikdash, que todo va hacia Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Está escrito en el versículo, se los leo completo. Ve'im min Hatzon Korbanom mina kesavim mina izim leolaz zahar tamim yakrivenu. Aquí básicamente, ahorita vamos a explicar, pero básicamente tienes Prat, algo específico, luego general y luego nuevamente específico. ¿Cómo es? Ve'im min, ¿qué es min? Parte de. Ve'im min hatzon, min es parte de. Tzon es ¿qué? Tzon es rebaño, parte del rebaño. Min es parte de, min, ¿sí? Parte de. Luego está escrito hatzon, general, todo el rebaño, ¿sí? Y después está escrito kevasim verizim. ¿Sí? Está escrito que Basim,
que sabimos, izim, que significa ¿qué? Ovejas y cabras. Entonces otra vez, ve'im min, específico, parte de, no todos. Cuando digo específico me refiero no todos, no general. Ve'im min, parte. Hatzón, todo el rebaño. Y luego te especifica nuevamente ovejas y cabras, otra vez específico. Entonces aquí tienes específico, general y específico. Y ese es el caso que Rabbi Elazar va a aprender de aquí, prat, y lo va a estudiar como prat, ujlalu prat. Y decimos que todos los korbanot para que se puedan traer para Olá tienen que ser parecidos al prat, que tienen que ser parecidos a las ovejas y cabras, y no todas pueden ser, hay parte que no se va a poder traer. ¿Cuál es esa parte? La Gemara en otro lado dice que se refiere cuando hubo reviá, cuando hubo, no vamos a entrar en eso, si tuvieron relaciones íntimas con hombres y demás, pero sin entrar en eso de todas maneras, tiene que en aperat, prat es, ¿cuál es la parte específica? ¿Cuál es la parte específica aquí? Que no todos, aquí también no todos, eso es lo que se aprende, prat, ujlalu prat, ahí es donde se aprende. Ok, viene la Gemara y le pregunta a esta segunda explicación de Raba, esta segunda fuente que trajo Raba. Raba trajo la segunda fuente del Korban Olá, que está escrito en Vaikra, escuchen bien, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? A diferencia de la primera opinión, Rabbi Abau, que lo trajo el libro Shemot, que es el segundo, Vaikra es el tercero, ¿sí? Shemot 22:9. Ahorita la Gemara viene y le pregunta a Raba, la segunda opinión, que trajo otra vez, ¿de dónde trajo? ¿De dónde trajo su fuente? Que también Rabbi Elazar opina que prat uklalu prat, lo trajo de Vaikra 1:10. Bien, la Gemara pregunta, Amarle Rabbi Udami discartale Raba, velelef minaden kra, min prat, habehema klal, bakar batzon, hazaru parat, prat uchlalu prat, eatadan ela keena perat. Viene Rabbi Udá y le pregunta a Raba, ¿por qué tienes que traer la fuente del Vaikra 1:10? Hay un versículo antes, que de ahí puedes traer esa misma fuente de Korban Olá, en el mismo Korban Olá. En Vaikra 1:2 está escrito el siguiente versículo, Adam ki akriv mikem korban lashem, mina behema, mina bakaru, mina tzon takribu et korbanhem. Y aquí también, escuchen bien, está escrito en la Torah min, y min es parte de, o sea, no general, específico. ¿Sí? Entonces ahí es prat. Luego está escrito min ha behema, behema es general, cualquier tipo de animal, ¿sí? Y cuando es behema en la Torah incluye hayá y behema. O sea, normalmente cuando nosotros decimos behema, se refiere a animales domésticos y hayá salvajes, ¿sí? Silvestres. Entonces, en la Torah, cuando está escrito behemá, como está escrito Masejet Holin, incluye los dos. Entonces, aquí otra vez, repito, min, parte de, específico, behemá, todo, general. Y luego que te dice, bakar batzón, que significa que ganado y rebaño. ¿Eso qué es? Específico. ¿Sí? Entonces tuvimos específico, general y específico. Para enseñarte que ¿qué? Prat uklalu prat, atada en la kena perat. Para enseñarte que los únicos animales que son kesherot para Korban Olá son ¿cuáles? Los parecidos a los específicos, que tienen que ser ¿qué? Behemá, los domésticos y no los salvajes, el hayá. Dicen, se pregunta la Gemara, ¿por qué tú Raba, si me trajiste la fuente de Korban Olá, por qué me la trajiste en Vaikra 1:10? Lo podía haber traído del versículo que acabamos de mencionar ahorita, que es 1:2, mucho antes. 8 versículos antes. Amarle minhai leika le mishma mine. Deime atama va amina ha behema haya bichlal behema. Dice Raba, no hay chance, no hay manera de aprenderlo de ese versículo. ¿Por qué? Porque si lo hubiese aprendido del versículo en Vaikra 1:2, ¿sí? Hubiese dicho que ya que, como acabamos de decir antes, cuando está escrito en la Torah, behema incluye ¿qué? Behema y haya, domésticos y salvajes. Ya que está escrito min ha behema, es como si fuera, ya que behema incluye hayá y behema, es como si fuera cuando dice min, es como si fuera que dice min ha behema o min ha hayá. Sí, o sea, es como el min va para los dos. Min ha behema o min ha hayá. Y si es así, tengo un problema. ¿Por qué? Porque cuando dice min ha behema o min ha hayá, es parte, es el prat primero, ¿cuál va a ser? Parte de las behema y parte de hayá. Entonces va a salir que ¿qué? Tú me quieres decir al final que ninguna hayá es apta. Y según esto, parte de las hayás iban a ser, solo parte no, pero la otra parte sí. Otra vez, si tú me dices, ¿sabes por qué esto no es una buena fuente? Porque tú me estudiaste que el min es solo una parte. ¿Y qué parte te refieres? Solo behemá y no hayá.
Y después está escrito behemá, que incluye los dos. Y después bakar y tzon, que es nada más behemá. Entonces decimos que nada más algo que sea behemá y no hayá. Pero no es así. Cuando está escrito mina behemá en la Torah, behemá incluye behemá y hayá. Entonces como si fuera que está escrito que mina behemá u mina hayá. Entonces el prat es parte del animal, parte del behemá y parte de la hayá. Significa que hay otra parte de la hayá que sí se puede, que hay una parte de la hayá que sí se puede, y no es así. Entonces no puede ser ese versículo. Sin embargo, Rabbi Yudá le tumba esta respuesta y dice, no es verdad, sí puede ser. ¿Por qué? Amarle hayá bichlal behemá, ¿a qué te bakar batzón? Véabele prat ujlalu prat venatan, a perat. Le dice Rabbi Yudá Miskerta, no tienes razón, porque el hecho que al final, la primera especificada vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque es como si fuera que está escrito, estoy de acuerdo contigo, mina behemá, es como si fuera mina behemá o mina hayá, entonces parte del animal, parte del behemá y parte de hayá, vemos que parte de hayá sí se puede y no está claro. Pero el hecho que la tercera, después del general, hay otra especificada que dice que bakar, batzón, y eso se refiere a qué, a ganado y a rebaño, que ambos son qué, esa especificada seguro que es doméstico. Entonces seguro que el primer prat, eso me galé, eso te demuestra que el primer prat también es junto a ese, que nada más behemá doméstico y no hayá, entonces no vas a poder aprender cómo. Entonces sí es una buena fuente. Entonces todavía hay una pregunta, ¿por qué no trajiste, mejor dicho, esta fuente, si hubiese podido ser la fuente para esta alajá, que también Rabbi Elazar estudia de prat, ujlal o prat. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. Como mencionamos al principio de la clase, que mencionamos en la clase anterior, que la opinión de Jajamim en nuestra Mishnah, que mencionamos en la clase anterior, es a través de klal y prat y klal, a través de esos conceptos, y no miut y ripoy, ni ripoy y miut, nada de eso. Viene la Gemara y dice, uminalan de hajiu. ¿Cómo sabemos que efectivamente Jajamim, tú me dijiste que Jajamim así estudian, pero ¿cómo sabemos que efectivamente Jajamim dice que cuando se estudia un versículo se estudia a través de klal y de prat y de klal? Hasta tal punto de decirte que cuando hay prat, ujlal u prat, decimos de que lo que está incluido en el concepto es únicamente cosas parecidas al prat, cosas parecidas a lo especificado. ¿Cómo sabemos? Tú me dijiste que así opinan Jajamim, pero ¿cómo sabemos que Jajamim opinan así? Tú me explicaste que Jajamim opinan así, pero ¿cómo sabemos que Jajamim de verdad opinan así? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de una baraitá que está escrito Meforash que Jajamim así opina. De Tania, está escrito en la baraitá respecto a Maaser Sheni. ¿Qué es Maaser Sheni? Todos los años uno tiene que sacar Maaser Rishon y dárselo un diezmo y dárselo al Leví. Después de lo que queda, vuelve a sacar un segundo diezmo. Y el primero, segundo, cuarto y quinto años del ciclo de la Shemitah, que son 7 años, es para Maaser Sheni. Y el tercero y el sexto es para ¿qué? Maaser Ani, se le da al pobre el tercero y el sexto. Pero el primero, segundo, cuarto y quinto se le da ¿a quién? Se le da a Maaser Sheni. ¿Qué es Maaser Sheni? Uno agarra las frutas y uno mismo lo puede consumir. ¿Pero dónde tiene que consumirlo? En Jerusalén. Ahorita, en vez de llevarse toda esa fruta para Jerusalén, que a veces es mucha cantidad, la persona puede redimir la santidad que hay en esas frutas sobre una moneda, ¿sí? El costo, el valor, y come la fruta, las vende a donde sea, las que están en el campo, las vende a quien sea, y con esa moneda va a Jerusalén, y así es más fácil subir a Jerusalén porque es una moneda nada más, y cuando llega a Jerusalén compra con eso alimentos y las come allá con pureza, ¿sí? Ese es el proceso del Maaser Sheni. Se redime una moneda, se sube a Jerusalén, si no está en Jerusalén, obviamente se sube a Jerusalén, y se compra alimentos, y con ese dinero, y con esos alimentos los comes en pureza en Jerusalén, Ahorita la pregunta es, ¿sí? ¿Qué puedes comprar con ese dinero en Jerusalén? Entonces está escrito lo siguiente. Está escrito respecto a Maaser Sheni lo siguiente. Venatataha kesef bechol asher te'ave nafshecha. Klal. Babakaru batzon ubayainu bashechar prat. ובכל אשר תשאל נפשך חזר וחלל. כלל ופרט וכלל, אתה דן אלא כאין הפרט. מה פרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito que con ese dinero vas a Jerusalén, venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha. Puedes comprar lo que tú quieras. ¿Qué es eso? ¿General o específico? General. Después dice, no, babakar, batzón, bayainu, bashejar, ganado, rebaño, vino y viño añejo. ¿Qué es eso? Específico, prat. Y luego, bejol asher tishalecha nafshecha. Y luego, después te dice, después todo lo que tú quieras. Otra vez, ¿qué? General. Aquí fíjense, hasta ahorita estábamos viendo específico, general, específico, aquí es al revés, pero es la misma idea. General, luego específico y luego general. Dice la baraitá, esto es klal u prat u klal.
Y la halajá es que en este caso aumentamos todo lo que es parecido al prat, a lo específico. Y por lo tanto, de la misma manera que el prat, lo específico, ¿qué es lo específico aquí? Que uno puede comprar ganado, rebaño, vino y viño añejo, son cosas que son de fruta, o sea que básicamente son cosas que nacen de la generación anterior. Sí, por ejemplo, el ganado y el rebaño, ¿de qué nace el nuevo? De los padres y del hijo. Y después del hijo está el nieto. O sea, siempre el que nace es de dos anteriores. ¿Sí? Igualmente el vino, ¿de qué viene? De la uva. ¿Y la uva de qué viene? De la semilla que se plantó antes. O sea, siempre tiene como papá, son de generación a generación. Y no es algo nuevo cada vez que se crea, sino depende en el anterior. Y adicionalmente son crecimientos de la tierra. Y entre paréntesis, aunque en ganado y rebaño no es crecimiento de la tierra, pero sí es denominado como crecimientos que salen de la tierra. ¿Por qué? Porque ya que ellos viven de la tierra, comen de la tierra, es como si fueran cosas que salen de la tierra. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que las cosas específicas, que es el ganado, rebaño, vino y vino añejo, son de generación en generación, o sea, tienen papás, tienen un antes, no es que cada vez empiezan algo de cero, y adicionalmente salen de la tierra. Igualmente podemos aumentar que la persona con el Maaser Sheni, con ese dinero, con ese matbea, con esa moneda que llevó a Jerusalén, puede comprar cualquier otro alimento que tenga papás e hijos, o sea, generación en generación, o sea, que el que nació ahorita es por algo que había antes, y adicionalmente que salga de la tierra. Así dice la baraita. Y esta baraita, ¿quién es Jajamim? Vemos de la baraita que Jajamim sí opinan que el concepto que mencionamos de klal y prat y klal, y que dicen que cuando tenemos klal y prat y klal, decimos que la halajá es que aumentamos e incluimos todo lo que es parecido al prat, todo lo que es parecido a lo específico. Igualmente también en nuestra Mishnah, cuando es prat y hlal y prat, que es al revés, aumentamos todo lo que es parecido también al prat. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo vemos que Jamim dicen que a través que aplicamos klal y prat y klal y decimos que incluimos todo lo que es parecido a lo específico? Dice la Gemara, básicamente esto lo aprendemos de esta baraita, que vemos que Jamim y Forash dicen que todo lo que es parecido a lo específico en klal y klal lo aumentamos. Sin embargo, ahorita viene la Gemara y pregunta algo técnico. Migdi, klal u pratu klal, ken prata daininian. Klal abatrama y ahani. Ahani leosufe kol de damile. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acabamos de estudiar ahorita que cuando hay klal y prat y klal, general, específico y general, ¿sí? Básicamente decimos que está incluido, aunque no está mencionado, pero incluimos dentro de ese concepto todo lo que es parecido, similar al prat, a lo específico. Dice la Gemara, entonces, ¿para qué necesitas que la Torah me diga klal y prat y klal? ¿Para qué necesitas que la Torah me diga general, específico y general? Hubiese sido suficiente que la Torah me diga que klal y prat, general y específico. Y cuando tengo general y específico, también podemos decir que aparentemente que aplicamos la regla que está incluido todo lo parecido al prat. Dice la Gemara, no, ahani leosufi kol didamile. Si yo no te hubiese mencionado el último klal, si el segundo klal, te hubiese dicho que lo único que está incluido es únicamente lo que está mencionado específicamente y nada más ni lo parecido. El hecho que la Torah te aumentó un klal, ¿por qué te aumentó un klal? Para decirte que no nada más el prat específico, sino también te agranda para decirte que todo lo que es parecido. Por eso es importante, todo lo que decimos que no nada más lo específico, sino lo parecido está incluido es únicamente cuando tienes klal y prat y también un klal al final. Pregunta la Gemara, sigue preguntando la Gemara, Vetú prat ujlalu prat, que ena prat daininan, perataba tra mayahani. Ahorita la Gemara viene y pregunta en otro caso. No cuando es general, específico y general, sino cuando es específico, general y específico, que es el caso del Nazir, si el caso de la clase anterior. Prat, ujlal y prat. Que en ese caso decimos que vamos según, que incluimos en el concepto todo lo que es parecido al prat, a lo específico. Pregunta la Gemara también parecido a lo de antes. ¿Para qué necesitas prat, ujlal y prat? El hecho que está escrito prat y hlal, un específico y un general, aunque no está escrito el prat último, hubiese sido suficiente para decirte que aplicamos como el prat, lo parecido al prat. ¿Por qué necesitas también un prat, un segundo prat, un prat hlal y otro prat, el último prat? ¿Para qué lo necesitas? El último prat, la última especificada. Dice la Gemara, te voy a explicar, porque la prata batra'a havamina naaseklal musafa la prat. Porque si no te hubiese puesto el último prat, nada más te hubiese dicho prat y klal, te hubiese dicho que el klal, ¿sí?, te aumenta todo. El hecho que generalizó te aumenta todo, inclusive lo que no es parecido al prat. Por eso necesito un prat adicional después para decirte, no, te aumenta, pero no todo lo que tú quieras. Te aumenta nada más lo parecido a lo que está especificado. Viene la Gemara y sigue analizando. Mig de tren que la leu peratá, utren prate ujlala, que en peratá daininan, maika beneu bene.
Ahorita la Gemara pregunta algo interesante. ¿Qué pasa si la Torah te escribe te escribe klal, prat y klal? General, específico y general. ¿Qué mencionamos nosotros? De que en ese caso vamos según lo parecido, no exactamente lo específico, sino lo parecido, lo específico también se incluye. Pero un segundo, pero también en el caso que no está escrito prat, ujlal u prat, sino está escrito prat, hlal y prat, o sea, específico, general y específico, también en ese caso decimos que ¿qué? Que no nada más es lo específico lo que está escrito claramente, sino incluimos todo lo parecido a lo específico. Pregúntale cuál es la diferencia. Está escrito klal u prat u klal, o está escrito prat u klal u prat. O sea, ¿cuál es la diferencia? Está escrito general, específico, general, o está escrito específico, general, específico. Ambos decimos que ¿qué? Que se incluye todo lo parecido a lo específico. Tiene que haber una diferencia, porque son diferentes maneras, como, o sea, son diferentes órdenes. Dice la Gemara, hay una diferencia. Ika, de ilu tarten klaleu pratá, y ika prata de damile afilu behatzad merabinan. Tre perate ujlala, y ika perata de dami mishnetzad y merabinan behatzad lo merabinan. Dice la Gemara, te voy a explicar. Hay una diferencia todavía. No hay duda de que en ambos, klal u prat u klal o prat u ujlal u prat, en ambos decimos de que se incluye todo lo que es parecido al prat. Pero cuando uno tiene hlal u prat u ujlal, o sea, cuando uno tiene general, específico, general, en este caso, tiene que ser parecido a lo específico. Pero ¿qué pasa si lo específico tiene dos características? Y lo parecido tiene solo una. ¿Se incluye o no se incluye? Lo incluimos. A diferencia, cuando es prat, hlal y prat, cuando es específico, general y específico, en este caso también decimos de que tiene que ser parecido a lo específico, pero tiene que ser exactamente parecido a lo específico. Si lo específico tiene ¿qué? Dos características, pues lo que estás incluyendo también tiene que tener ¿qué? Las dos características. Y si nada más tiene una, no lo puedes incluir. Entonces, en el caso de que hay dos klal, que hay klal y prat u klal, que hay general, específico general, o sea que hay dos klal, ahí aumentamos inclusive si hay una característica parecida a lo específico. Y cuando es prat, klal u prat, en ese caso decimos que tiene que haber tiene que haber las características completas, y si hay una no va a ser suficiente. Sigue analizando la Gemara. Mihdi, prat ujlal, naasa klal musaf la prat. Veitrabe kol mili, umiet verriba, nami riba kol, veitrabe kol mili. Mai ika ben miet verriba, li prat veijulal. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente. A ver, cuando tenemos solo prat u klal, ¿sí? O sea, cuando tenemos solo específico y general. En este caso, como acabamos de mencionar antes, si hay solo específico y general, decimos que ¿qué? Si lo estudiamos con prat y klal, decimos de que básicamente el klal te aumenta todo. Y va a estar incluido no nada más lo similar a lo específico, sino cualquier cosa también general. Pero un segundo. ¿Qué pasa si lo específico y lo general no lo estudias con prat y klal, sino lo estudias con qué? Con miut y ribuy, que es la otra manera como estudiar, como mencionamos que Rabbi Elazar así estudia. También en ese caso, ¿sí? Decimos que ¿qué? Que miut y ribuy, miet ve riba kol. Que también el hecho que después te dijo general, te incluye todo. Entonces dice la hermana, ¿cuál es la diferencia? Si cuando hay una específica y después una general, si lo estudio como prat y klal, o si lo estudio como miut verribuy. En ambos casos aparentemente te incluyo todo, cualquier tipo de cosa te lo incluyo, inclusive que no sea parecida a lo específico, y te generalizo sin problema. Y tiene que haber una diferencia, porque dijimos que hay dos maneras como estudiar. Dice la hermana, ¿cuál sería la diferencia si estudio prat y klal o si lo estudio con miut y ribuy? En este caso que hay solo nuevamente específico y general, y ya. Si lo estudio con prat u klal, decimos que ¿qué? Que incluimos todo, no nada más lo parecido a lo específico. Y también si lo estudio como miut y ribuy, también decimos que ¿qué? Que incluyo todo y no nada más lo parecido a lo específico. Así pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, hay una diferencia. Ika, de ilu prat ujlal, merabinan afilu alim velulavim. Umiet veriba, lulavin in, alin lo. Dice la Gemara, una diferencia. Si yo te lo digo nada más con prat ujlal, por ejemplo, el caso del nazir, ¿sí? El caso del nazir, no es relevante el tema de nazir, porque al final el caso de nazir es prat ujlal y luego otra vez prat, como mencionamos en la clase anterior. Pero si hubiese sido nada más prat ujlal, ¿sí? Y no hubiese tenido el tercero prat, ¿sí? El último prat no lo hubiese tenido. Entonces hemos dicho que dentro de la prohibición del nazir de tomar vino incluye todo lo que tiene que ver con el vino. La uva, los brotes, las ramitas, las hojas de la uva, todo, incluye todo. Prat ujlal incluye todas las prohibiciones. Sin embargo, cuando es con miut y ribuy, el ribuy te aumenta todo, no nada más lo parecido a lo específico, pero el hecho que lo estudias con miut y ribuy te dice, el hecho que hubo un miut antes, algo tiene que sacarte.
Entonces, ¿qué te saca? No te incluye, te excluye lo más lejano. ¿Qué? Por ejemplo, los alin, las ramas que están un poco duras, que son más difíciles de comer en relación a... no las ramas, las hojas, que son duras, que son más duras en relación a las ramas, a los brotes suaves. Se dice la Gemara básicamente, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuál es la diferencia si estudiamos Prat Uchlal o si lo estudiamos a través de Miut y Ripuy? Dice la Gemara, la diferencia es grande. Si es Prat Uchlal, por ejemplo en Nazir, y nuevamente repito, en Nazir de por sí no es relevante porque no es nada más Prat Uchlal, sino también hay un Prat adicional después. Pero si no hubiese habido ese Prat adicional después, nada más hubiésemos tenido Prat Uchlal. En este caso, ¿qué decimos nosotros? Que en el Nazir, la prohibición Nazir incluye todo. El hecho que hubo un Prat y luego Klal, si lo estudias a través de Prat Uchlal, el hecho que hubo algo específico, algo general, si lo estudias a través de Prat Uchlal, el general te generaliza todas las cosas, está prohibido todo, uva, vino, ramas, hojas, todo, está prohibido para el Nazir. Pero si lo estudias a través, el específico y el general, lo estudias a través de Miut y Ripuy, te dice, mira, si te incluye todas las prohibiciones, pero el hecho que hubo un Miut, te viene a insinuar que algo tienes que dejar fuera que no está incluido. ¿Y qué es ese algo? Lo más lejano posible, lo más raro posible. ¿Qué es lo más raro posible? Las hojas que son las más difíciles de comer. Entonces la diferencia va a ser si aumento todo completamente o dejo por lo menos una cosa que no queda incluida. A través de Prat Uchlal, todo va a estar incluido en la prohibición del Nazir, en caso dado que no hay otro Prat, pero no es relevante porque si hay otro Prat. En caso de Miut y Ripuy, diríamos que todo va a estar incluido menos uno. La hoja del Nazir. La hoja de la viña. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.